Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de patología nefrourológica, ya nuestra última clase, la clase número 8. Así que vamos a empezar a revisar nuestra agenda. Hoy tenemos casos clínicos, tenemos definición, fisiología, fisiopatología, clínica y también diagnóstico y tratamiento farmacológico. Así que vamos a empezar con un caso clínico. Tenemos un paciente masculino de 11 años como antecedente de reflujo vésico-ureteral bilateral diagnosticado en la infancia. Tiene múltiples infecciones urinarias febriles que consulta por fatiga, disminución de rendimiento escolar, palidez, retraso del crecimiento. En el examen físico, ustedes constatan un peso dentro del percentilo 10, una talla en el percentilo 3, una presión arterial de 135/85 milímetros de mercurio, un laboratorio que evidencia una hemoglobina de 9 gramos de decilitro, una creatinina de 2,4 miligramos de decilitro, un filtrado glomerular estimado de 35 mililitros minuto por 1,73 metros cuadrados, un bicarbonato de 18 mil equivalentes litro, un fósforo elevado y un calcio disminuido. La pregunta para ustedes: ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué explica la anemia? ¿Por qué presenta alteraciones óseas en nuestro paciente? ¿Y qué mecanismos participan en la progresión de dicha enfermedad? Muy bien. En cuanto a los objetivos de esta clase, lo que yo quiero es que ustedes comprendan la fisiología renal normal y los mecanismos fisiopatológicos involucrados de la enfermedad renal crónica pediátrica, reconociendo sus manifestaciones clínicas, diagnósticos y tratamientos. Como objetivos específicos, lo que yo quiero lograr es definir enfermedad renal crónica, revisar las funciones fisiológicas del riñón, comprender los mecanismos que generan esta progresión hacia una enfermedad renal crónica, también identificar las principales causas en pediatría, reconocer las manifestaciones clínicas y también sus complicaciones, conocer la clasificación por los estadios, interpretar los estudios de diagnóstico y comprender las estrategias terapéuticas y de reemplazo renal. Muy bien. En cuanto a la introducción de lo que vendría a ser la enfermedad renal crónica, ¿qué es la enfermedad renal crónica? Bueno, la podemos definir como la presencia de alteraciones estructurales o funcionales renales presentes durante más de 3 meses con una repercusión sobre la salud. Representa también una causa importante de morbimortalidad en el ámbito de pediatría, aunque es menos frecuente que en adultos. Sus consecuencias son especialmente relevantes porque afecta el crecimiento, afecta el desarrollo neurológico, el desarrollo puberal y también en la calidad de vida del paciente. En cuanto a la fisiología renal, vamos a hacer solamente un breve repaso de la fisiología renal. Acá no está toda la fisiología renal, solo, como bien digo, es un breve repaso. Para comprender la enfermedad renal crónica, sin dudas primero debemos recordar las funciones del riñón, como por ejemplo, una de las funciones es que el riñón se encarga de la regulación del volumen corporal. El riñón controla el balance del sodio, del potasio, del cloro y también del agua. Ajusta continuamente la excreción urinaria para mantener estable el volumen extracelular. Además, otra de sus funciones es el filtrado glomerular, ya que cada riñón posee aproximadamente 1 millón de nefronas. La sangre atraviesa el glomérulo y se genera un ultrafiltrado libre de células y proteínas de gran tamaño. El filtrado glomerular normal permite la eliminación de toxinas, la regulación hidroelectrolítica, la homeostasis metabólica. Además, otra función que podemos destacar es la regulación ácido-base, ya que los riñones reabsorben carbonato, excretan hidrogeniones y generan nuevo bicarbonato, manteniendo así el pH sanguíneo dentro de los límites estrechos. También tiene función endocrina, ya que el riñón produce eritropoyetina, entonces esta estimula la producción de eritrocitos a nivel de la médula ósea, renina, que participa en la regulación de la presión arterial, calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D, que permite la absorción intestinal de calcio y mineralización ósea. Entonces, es importante saber esta diapositiva, sumamente importante, ya que nos va a permitir ver que cuando el riñón está fallando, estas funciones van a perder de a poco, valga la redundancia, sus funciones. En cuanto a una definición un poco más precisa, ¿no? Según las guías de Kidney Designs Improving Global Outcomes,
existe enfermedad renal crónica cuando durante más de 3 meses se observa un filtrado glomerular menor a 60 mililitros minutos barra 1,73 metros cuadrados o marcadores persistentes de daño renal como proteinuria, albuminuria, alteraciones estructurales y también alteraciones histológicas. ¿Qué podemos decir de su epidemiología? Bueno, a diferencia del adulto, donde predomina la diabetes y la hipertensión, en pediatría es distinto. Acá las causas principales son malformaciones congénitas, renales y urinarias, uropatías obstructivas, displasias renales, enfermedades hereditarias y glomerulopatías. En cuanto, ahora sí, a la fisiopatología de la enfermedad renal crónica, también un punto muy importante. Tenemos que tener en cuenta que la enfermedad renal crónica no presenta simplemente una disminución del número de nefronas. Es un proceso dinámico y que va siendo progresivo, ¿sí?, con el pasar del tiempo. Va a haber pérdida de nefronas funcionales. La enfermedad renal produce destrucción progresiva de nefronas. Las nefronas remanentes intentan compensar aumentando su trabajo. Este fenómeno se denomina hiperfiltración compensadora. Inicialmente permite mantener una función renal aparentemente normal. Sin embargo, esta adaptación termina siendo perjudicial para el propio riñón, ya que la hiperfiltración glomerular, las nefronas que están aún vivas, vamos a decir, aumentan el flujo sanguíneo, la presión intraglomerular y el filtrado individual. Esto con el tiempo va a generar una sobrecarga que va a producir daño a nivel de los podocitos, esclerosis glomerular y proteinuria. Además, la proteinuria no es solamente un marcador de daño renal, también participa activamente en la progresión de dicha enfermedad. ¿Qué más también puede ocurrir? Bueno, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La pérdida de la masa renal genera una disminución de la perfusión efectiva. Entonces, como respuesta, aumenta la actividad del sistema renina-angiotensina. La angiotensina 2 produce vasoconstricción, hipertensión intraglomerular, inflamación y fibrosis renal. Por ello, los IECA y los ARA2 son fundamentales en la protección renal, inhibiendo este eje. También se vio que la inflamación y la fibrosis están dentro de la fisiopatología de la enfermedad renal crónica, ya que la lesión renal persistente desencadena la liberación de la TGB beta, citocinas inflamatorias, factores profibróticos. Estas sustancias estimulan ¿a qué cosa? A la fibrosis intersticial, a la atrofia tubular, a la esclerosis glomerular. La fibrosis constituye la vía final común de progresión hacia la insuficiencia renal terminal. Bien, ¿y cuáles serían las consecuencias, ¿no?, fisiológicas de la enfermedad renal crónica? Bueno, vamos a mencionar a la retención de productos nitrogenados, ya que disminuye la capacidad de excretar urea, creatinina y toxinas urémicas, en donde aparece el famoso síndrome urémico. También va a haber alteraciones hidroelectrolíticas. Puede producirse sobrecarga hídrica, hipercalemia, hiponatremia e hipertensión arterial. También acidosis metabólica, ya que la reducción de nefronas limita la excreción de hidrogeniones. Entonces, también disminuye la regeneración de bicarbonato. Entonces, como resultado aparece acidosis metabólica crónica y como consecuencia, ¿qué va a ocurrir? Un catabolismo proteico, retraso del crecimiento y desmineralización ósea. Todo por esta acidosis metabólica. Por otro lado, la anemia en la enfermedad renal crónica. Las células peritubulares renales producen eritropoyetina. Al progresar la enfermedad, disminuyen su síntesis y como consecuencia va a haber menor producción de eritrocitos, anemia normocítica normocrómica, que es propio de los procesos inflamatorios crónicos, y como síntoma fatiga, debilidad, bajo rendimiento escolar, ¿sí? Ese famoso síndrome anémico. Por otro lado, también va a haber trastornos mineral y óseo
propio de esta enfermedad renal crónica, ya que es una de las complicaciones más importantes en pediatría. La disminución del filtrado provoca retención de fósforo. El aumento de fósforo lo que va a hacer es reducir la síntesis de calcitriol. Entonces, la disminución de calcitriol reduce la absorción de calcio a nivel del intestino y la hipocalcemia estimula la secreción de hormona paratiroidea y de esta manera se desarrolla hiperparatiroidismo secundario, ¿sí? Y esto va a traer consecuencias. Una de ellas es la osteodistrofia renal. También va a traer que el paciente tenga dolor de tipo óseo, que pueda presentar fracturas, que pueda presentar retraso en el crecimiento, ¿sí? Entonces es muy importante eso. Por otro lado, tenemos la clasificación según el filtrado glomerular. Por ejemplo, G1 mayor o igual a 90 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. G2 entre 60 a 89 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. El G3A de 45 a 59 mililitros minuto por 1,73 metros cuadrados. El G3B de 30 a 45, en realidad sería hasta 44 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. G4 de 15 a 29 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. Y el grado 5 o estadio 5 es menos de 15 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. ¿Cuáles serían, doctor, entonces las manifestaciones clínicas de nuestro paciente? Bueno, sabiendo ya la fisiología, sabiendo ya la fisiopatología, podemos decir que primeramente, ¿sí?, es asintomática, ¿sí? No va a haber un síntoma específico de que el paciente tenga una insuficiencia, perdón, una enfermedad renal crónica. Ahora bien, puede estar con mucha fatiga, puede estar con la tensión arterial elevada y tengo que pensar como diagnóstico diferencial una alteración a nivel renal. Ahora, si ya estamos en una etapa avanzada, bueno, ahí va a haber retraso póndero estatural, ¿sí? El paciente no crece. Va a haber anorexia, va a haber náuseas, va a haber vómito, prurito, alteraciones óseas y trastornos puberales. Bueno, doctor, ¿y cómo hago el diagnóstico y el tratamiento? Bueno, con el diagnóstico evidentemente clínico, con una buena anamnesis y un buen examen físico, pero también con estudios complementarios, como por ejemplo laboratorio, solicitando urea, solicitando creatinina, ionograma, hemograma. ¿Por qué calcio, doctor? Bueno, ya hablamos en la fisiología, ¿por qué el calcio? También porque el fósforo, entonces tenemos que pedir el fósforo. La paratormona también tenemos que pedir, porque ya hablamos de la fisiopatología que nos explicó cómo estaría aumentado la paratormona, la vitamina D también fundamental, y también las proteínas en orina. Una imagen, doctor, serviría, pues claro, una ecografía renal, en donde vamos a ver, o mejor dicho, vamos a hacer una evaluación nutricional y de crecimiento. ¿Y cuál sería el tratamiento, doctor? Bueno, más que nada, primero, como medidas generales, un control de la presión arterial. Tengo que saber cuánto tiene la presión mi paciente. También la corrección de la proteinuria, ¿sí? La restricción moderada de sodio y el adecuado aporte calórico a nuestro paciente, o sea, todo un abordaje integral. Ahora, doctor, ¿qué medicación le puedo dar a mi paciente? ¿Qué fármaco? Bueno, inhibidores de los IECAS, como hablamos de la fisiología, ¿sí? Como hablamos de la fisiopatología. Acá podemos utilizar enalapril como dosis inicial 0,08 miligramos kilogramos día, con un máximo de 0,6 o 0,6 miligramos por kilogramo por día. ¿Qué beneficios trae el enalapril en nuestro paciente? Bueno, va a disminuir la proteinuria, va a haber una reducción del hiperfiltrado y va a retardar la progresión de la enfermedad renal crónica. Bien, ahora se estarán preguntando, doctor, el paciente está anémico, ¿cómo yo lo puedo tratar? Perfecto, podemos utilizar hierro, si es que existe ferropenia, agentes estimulantes de eritropoyesis, también podemos utilizar, o una
hepoteína alfa, que podemos utilizar entre 50 y 150 unidades internacionales kilogramos por dosis, 3 veces por semana. El objetivo es una hemoglobina de 10 a 12 gramos de decilitro. Tratamiento del trastorno mineral óseo, doctor. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo utilizar quelantes de fósforo como carbonato de calcio, de entre 30 a 75 miligramos kilogramos día de calcio elemental. Puedo utilizar también vitamina D activa, calcitriol. Puedo indicar 0,01 a 0,05 microgramos kilogramos día. Y para la acidosis metabólica, doctor, bueno, podemos utilizar bicarbonato de sodio, evidentemente teniendo en cuenta el pH de nuestro paciente. ¿Sí? Muy importante eso. Hay que hacer por eso un estado ácido-base. Pero podemos utilizar entre 1 a 3 miliequivalentes kilogramos día. El objetivo es mantener un bicarbonato sérico mayor o igual a 22 miliequivalentes litro. También ya, si todos estos tratamientos no están funcionando, hay que pensar en una terapia de reemplazo renal. ¿Cuándo va a estar indicado esto? Cuando la enfermedad renal crónica esté en un estadio grado 5, ya el último estadio. Que el paciente también presente signos y síntomas de uremia en sangre, ¿sí? El famoso síndrome urémico. Que tenga hipercalemia refractaria y sobrecarga hídrica severa. Opciones, bueno, esto ya es un poco más de la parte nefrológica, ¿sí? Ya va más para el lado de la especialidad, pero voy a mencionarles como la diálisis peritoneal, método que es más utilizado en niños pequeños, la hemodiálisis utilizada en pacientes mayores y el trasplante renal en caso de que no funcionen las opciones anteriores. Entonces, es el tratamiento de elección para la enfermedad renal crónica terminal en pediatría, ¿sí? ¿Y a qué se refiere esto? Al trasplante renal, ¿sí? Trasplantar el riñón sería ya el tratamiento de elección en estos casos, ya que permite mejor crecimiento, mejor desarrollo y mejor supervivencia. Bien, en cuanto a la resolución del caso clínico que le había comentado anteriormente, que lo íbamos a volver a ver, el paciente presenta enfermedad renal crónica, estadio G3B, secundaria nefropatía por reflujo. Ahora ustedes ya saben cuánto es el filtrado mililitro kilogramo por metro por 1,73 metros cuadrados del G3B. También la anemia se explica por el déficit de eritropoyetina, como habíamos visto en la fisiopatología. También las alteraciones óseas que se deben al trastorno mineral óseo asociado a esta enfermedad. Y la progresión de la enfermedad está relacionada con la hiperfiltración, proteinuria, activación del sistema renina-angiotensina y la fibrosis renal. Muy bien. Como conclusión, ¿qué les quiero dejar? Bueno, les dejo que la enfermedad renal crónica es una enfermedad progresiva caracterizada por pérdida irreversible de nefronas, así como lo están leyendo, irreversible. La hiperfiltración compensadora, ¿sí? Compensadora, constituye un mecanismo central de la progresión, ¿sí? Las complicaciones más importantes son la anemia, la hipertensión, la acidosis y el trastorno mineral óseo, para que no se olviden. El control de la proteinuria y de la presión arterial retrasa la progresión. El trasplante renal, sin dudas, constituye el tratamiento definitivo de la enfermedad renal crónica terminal en pediatría. Perfecto, chicos. Si ustedes llegaron hasta acá, no me queda más que decirle que muchas gracias por haber prestado atención. Si te gustó la presentación, dale al botón de suscribirte y también activa la campanita para que no te puedas perder ningún video y así YouTube te va a avisar. También puedes compartir con gente o compañeros que les sirvan este material para, más que nada, un repaso rápido de lo que vendría a ser la nefropatía urológica, ¿sí? O la nefrourología pediátrica. También comenta si tenés alguna duda, si querés
agregar algo, aportar algo, si quieres que hable de algún tema en particular que no sea pediatría, puedes comentármelo y yo voy a entrar a la caja de comentarios a la brevedad y haré la presentación. También no olvides dejar tu me gusta, que me ayuda mucho a seguir creciendo y a traerte este contenido de calidad. Así que, sin más, chicos, les deseo un buen día, o si están iniciando la semana, les deseo un buen inicio de semana para todos. Chau, chau.